Bien, Elvia. Hoy, como hemos comentado, vamos a aclarar las dudas que se han tenido y Elvia nos habla sobre la predestinación. En primer lugar, como parte de nuestra fe, nosotros no creemos en la predestinación como tal, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros, justamente a través de nuestra libertad, vamos haciendo nuestra propia historia, ¿no? La predestinación no es algo católico, no está dentro de la tradición. Cuando nosotros hacemos referencia de la preexistencia de Jesucristo, estamos hablando de que Jesús, como Dios, existía antes cualquier cosa, ¿no? Él es el principio, Dios es el principio, el primer motor, decía Aristóteles, la causa de todas las causas. Y ese Dios que nosotros creemos es un Dios trinitario, en la cual no es que primero existió una persona, como por ejemplo el Padre, después existió el Hijo y después existió el Espíritu Santo. No es así, sino que ya la Trinidad en sí misma, en ese término que es usía, que es en su propia esencia, en su existencia, ya estaba presente, que se fue revelando poco a poco, porque en el Antiguo Testamento vemos como el pueblo de Israel no era totalmente consciente de la Trinidad hasta que en Jesucristo se va revelando esta realidad. Pero eso no significa de que no existía. Justamente en ese plan divino de Dios estaba la creación. Y Dios crea primeramente a los ángeles como su primera creación y en libertad, por la razón de que justamente para que el amor pueda ser libre, necesita ser correspondido sin obligación. Y por eso crea a los ángeles con la libertad de que puedan asumir ese plan de Dios, con la característica de esta primera creación, de que los ángeles, como estaban en un plano eterno, porque son espíritus puros, su decisión correspondía a una decisión eterna, no tiene vuelta atrás. Por lo tanto, cuando este grupo de ángeles deciden darle la espalda a Dios porque no aceptaban el plan que Él tenía previsto en su creación, su condenación es eterna. Por eso nosotros dentro de la dogmática de la fe católica, de la fe cristiana, no creemos en que el demonio pueda arrepentirse y salvarse, porque su decisión fue en un plano eterno como espíritu puro. Después hay una segunda creación, se puede decir, que es la creación que nosotros conocemos dentro de un ámbito que es finito, que está limitado dentro de un espacio y un tiempo, y que tiene, a diferencia de los ángeles, existe el cuerpo, está la parte física, ¿no? La materia. Los ángeles no tienen cuerpos. Dios en sí mismo tampoco tiene cuerpo. Después, tras la encarnación, Jesús asume un cuerpo y resucita, ¿no? Pero esto ya entra dentro del misterio de la Trinidad, pero en un principio Dios también es una persona divina y no está limitada al cuerpo. Eh, pero cuando hace la creación del hombre y de la mujer, los crea a su imagen y semejanza, pero le da una corporeidad junto con a un alma, que el mismo Jesús a través bueno, el mismo Dios a través de su soplo establece esta animación que le llamamos nosotros vida o le podemos llamar alma, ¿no? Y ese primer ser humano, hombre y mujer, recordemos que en el Génesis se plantea desde un punto de vista eh, literario, ¿no? No es algo, es un recurso literario más poético, más rozando a lo mitológico, para
hacer comprender fácilmente que Dios es creador de todas las cosas, que Dios creó todas las cosas de la nada. Antes no existía nada hasta que Dios creó todas las cosas. Pero, como les comento, eso no significa de que a pesar que fue creado de la nada, todo está ya dentro del plan salvífico de Dios, ¿no? Y cuando crea al hombre y a la mujer, le da también esa misma libertad para poder decidir amar a Jesús, amar a Dios, cuando digo Jesús, amar a Dios en su totalidad, asumir el plan de la revelación. Y los primeros seres humanos, tentados por el demonio, que ya en su decisión eterna había decidido rechazar a Dios por envidia el demonio tenta al ser humano, hombre y mujer, y estos, tras la promesa falsa de ser como dioses, entonces le dan esa espalda a Dios, y es cuando entra el pecado por primera vez dentro de la realidad humana. ¿Qué es lo que había desde un principio? El hecho de que Jesús estaba presente dentro de la Trinidad al momento de la creación, y le correspondía a esa persona de Jesús dar a conocer el rostro del Padre. Pero justamente gracias al libre albedrío, precisamente por hacernos libres, entró el pecado, pero no por una predestinación. Dios nunca quiso que el hombre pecara. Dios quiso que el hombre le amara. El hombre, cuando digo hombre, me refiero a hombre y mujer, que el ser humano le amara. Pero justamente por dar la libertad al ser humano en amarle o no, fue que entró la posibilidad de darle la espalda a Dios, y por ese mismo motivo es que se modifica, ¿no? No como, repito, no como una predestinación, sino más bien como algo accidental. Y por tanto el hombre queda herido. ¿Qué pasa? El hombre y la mujer tienen la capacidad de arrepentirse, porque su decisión de darle la espalda a Dios se realizó no como los ángeles, que fue un plano eterno, sino que se realizó dentro de la limitación de lo que conocemos como el mundo, en este mundo material, que estamos limitados por el espacio y el tiempo. Y como estamos limitados por el espacio y el tiempo, un mundo terrenal o temporal, por ese motivo, nosotros, mientras que estemos vivos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Tenemos esa posibilidad que no tuvieron los ángeles, porque tenían una visión más perfecta al no estar en este mismo plano, por decirlo de alguna manera. Pero es para rescatar al hombre y a la mujer de ese pecado, justamente como sucedió esa decisión dentro de un plano terrenal, y tiene una connotación eterna. Solamente algo eterno y divino, como el mismo Dios, es el que podía solventar ese problema, y por tanto se le añade a la misión de Jesús de mostrar el rostro del Padre y la revelación completa, se le une el hecho de que también tiene que morir para poder saldar una deuda que no es de Dios, porque Dios es inocente, Jesús no cometió pecado, pero era necesario que fuera Dios el que diera su vida, asumiendo nuestra carne y asumiendo la humanidad, para que de esta manera pudiéramos nosotros ser partícipes de la resurrección. Jesús, cuando resucita, nos muestra un poco cómo va a ser el futuro después de nuestra muerte, ¿no? Ese cuerpo glorioso que Jesús mantiene desde la resurrección es la promesa de nosotros, de tener también esa participación de la resurrección. ¿Qué pasó con las personas que murieron antes de Jesús? Anteriormente se hablaba de un limbo, ¿no?
Pero esto ya doctrinalmente no se sostiene, sino que se plantea de que las personas del momento que mueren, al pasar a la eternidad, ya tienen ya tienen dada la salvación por el hecho de que como Jesús está y Dios está en un plano eterno y la salvación tiene una repercusión eterna, entonces las personas cuando pasan a la eternidad ya todo está hecho. Nosotros vemos las cosas como más lento porque estamos en un espacio de tiempo y de espacio, ¿no? Limitado con respecto a la materia, ¿no? Un ejemplo que puede ayudar, ¿no? Porque sé que todo esto suena bastante confuso, generalmente es confuso, porque nosotros estamos intentando indagar algo que a nuestra capacidad racional está todavía vetada, ¿no? O velada, ¿no? Pero por ejemplo, cuando nosotros vemos en la noche cuando nosotros vemos las estrellas, nosotros podemos ver una luz presente en el firmamento, en el cielo, en la oscuridad de la noche. Y vemos las estrellas y las admiramos porque nos parecen bonitas. Pero muchas de esas estrellas en realidad ya no existen. Porque nosotros lo que vemos es un reflejo de la luz a través de una explosión que posiblemente tienen y que por la distancia de años luz nosotros todavía estamos viendo algo que realmente ya no está. Eso pasa más o menos entre la eternidad y entre la temporalidad. Nosotros estamos ahora apreciando y viviendo cosas que en la eternidad ya están dadas. Por eso podemos rezar por nuestros difuntos, por ejemplo, porque los difuntos cuando mueren, nuestros familiares, en el momento de morir, las oraciones que nosotros estamos dando por esa alma después de muerta, al momento de morir, ya están completas, ya están dadas, porque nosotros lo vemos en un espacio más lento y más de espera, pero en la eternidad es todo inmediato. Por tanto, cuando nosotros vayamos a morir, todas las oraciones que ha tenido la iglesia por mi alma, las voy a tener en mi juicio directo, en mi juicio particular ante la misericordia de Dios, ¿no? Más o menos eso es lo que se plantea dentro de la escatología católica, en estas realidades últimas. Podrán haber variantes, ¿no? Dentro de la teología pueden haber variantes, habrán teólogos que opinen quizás o maticen cosas distintas, porque en esto no tenemos nada seguro hasta que lleguemos a morir y comprobemos qué es lo que realmente hay después de la muerte. No sé, Elvia, si de alguna manera responde a tus dudas. Gracias. Quería pedir disculpas porque tengo problemas con internet, entonces Ya. parece que entro y salgo, pero es eso. No, Se me cae el internet y se vuelve a restablecer. no te preocupes, yo espero que hayas por lo menos escuchado parte Sí, de lo que he sí, comentado. gracias. De todas maneras esto se irá comprendiendo a medida que vayamos primero orando y segundo investigando y leyendo. Podemos seguir a otras personas que quieran participar. Hay dos manos levantadas. Tenemos a César y a Humberto. Vamos a escuchar a César. Buenas noches. Buenas noches, César. Rona, después de haberlo parido y criado, ¿qué tan indispensable fue María en la vida de Jesús como el gran maestro y como Dios? Sí, ¿me hiciste ¿es una opinión o lo haces en forma de pregunta? No, es una pregunta. Ya, ¿me la Es posible repite? que él hubiese, que una vez que María
parió y crió a Jesús. Sí. ¿Qué tan indispensable fue ella posteriormente en su obra, en la obra de Jesucristo? Sí. ¿Ha podido él prescindir de su compañía, de ella, para hacer todo lo que hizo por nosotros? María, la madre de Jesús, tiene un puesto privilegiado dentro de la iglesia terrenal, por decirlo, debido a que María nació sin pecado original, es decir, no tiene esa herida de la concupiscencia que tenemos todos nosotros. Ella nunca tuvo una inclinación al mal y se preservó de este pecado. ¿Por qué? Porque precisamente estaba destinada a ser la madre de Dios. Se le preguntó, porque todo pasa por la libertad. María pudo haber rechazado esa propuesta de ser madre de Dios. Y seguramente el plan divino de la encarnación fuera tomado otro rumbo, que lo desconocemos, ¿no? No sabemos que a ciencia cierta que fuera hecho Dios para encarnarse. Pero María aceptó y dijo que sí. Ella aquí la esclava del Señor, ¿no? Se puso como una servidora, como sierva de la voluntad de Dios. Y Dios necesitaba de María, a pesar de ser Dios, Dios se hace el necesitado, ¿no? Porque Dios, así como para amar necesita de nuestra libertad, para recibir y dar amor, también para encarnarse como una manera no solamente amorosa, sino de respeto, una manera educada, perfecta. Pregunta a María y ella acepta, a pesar de todas las consecuencias que eso tiene. Y Dios, al serse hombre, en este caso se utilizó el término hombre sexuado, porque no fue mujer, decidió nacer como hombre, era necesario ser parido, porque ningún ser humano puede existir si no hay una mujer que lo pare. Y hasta en eso Dios pensó asumir una perfecta humanidad. Necesitaba de María, como todos nosotros necesitamos de nuestra madre. Si nuestra madre nos fuera parido y nos fuera abandonado a nuestra suerte, fuéramos muertos a las pocas horas de haber nacido. Porque un ser humano es totalmente indefenso. Es indefenso en cuanto no puede comer por sí solo, no puede movilizarse por sí solo, si tiene frío no puede abrigarse por sí solo y por tanto moriría inmediatamente. Jesús, si no fuera tenido a su madre y a su padre, a San José, seguro fuera muerto sin cumplir esa misión salvífica de la que se le había asignado. Entonces era fundamental. También para conocer la cultura judía, para poder aprender a escribir, para poder aprender a hablar arameo, hebreo, que es lo que se hablaba en su época. Y todo eso fue aprendido gracias al aprendizaje de sus padres, tanto de María como de San José, de la Virgen María y de San José. Entonces, evidentemente María tenía un papel fundamental. ¿Quién conocía mejor a Jesús, siendo Dios y siendo hombre, que María, que lo parió? Evidentemente María y también San José, ¿no? Siempre meto a José porque José es el padre. Hay una vinculación perfecta, una unión que no puede existir con ningún otro ser en el mundo. Y de allí la comprensión de que María era la única que nunca dudó de Jesús. José no estaba en la cruz porque murió antes, pero María estuvo con él en todo momento, con respeto, con cierta distancia para no intrometerse dentro de la tarea salvífica de Jesús. Jesús escogió a 12 apóstoles, lo siguieron muchos discípulos, muchas mujeres, muchos niños.
Pero el puesto de María es único, es único. María no era necesario que fuera apóstol para tener esa representación dentro de la iglesia como única persona perfecta, porque no tiene pecado. San José, nunca se habla de que fue libre del pecado original, pero fue su padre. Y posiblemente también haya sido de alguna manera privilegiado en este aspecto. Y, y no hay mucho más que decir, porque en este sentido ya se dice todo, ¿no? Que si no fuera existido María, no fuera existido Jesús, porque no había quien lo pariera, ¿no? Y hay ya otros términos más complejos, ¿no? Como por ejemplo el de corredentora, ¿no? Que es un término mucho más complicado, porque la redención viene de Dios, ¿no? Por eso ha sido ya la de corredentora, como que también María redime, pero ahí sí hay un poco más de contradicción, ¿no? Pero evidentemente el papel de María es fundamental. No sé, Humberto, ¿qué nos querías decir? Buenas noches. No, bueno, ya prácticamente con las respuestas de César, ya Porque ha más... respondido a lo Sí, y porque yo quería preguntar que como siempre ayer hablábamos, se hablaba de que si Jesús, aunque no hubiese habido pecado, Jesús igual se iba a encarnar. sí. Entonces la pregunta mía era si María hubiese dicho que no en vez de sí, pero ya se respondió en parte esta pregunta cuando habla de que ella se preservaba del pecado y se ofrece como la esclava del Señor para que aceptar esa responsabilidad tan fuerte, ¿no? De ser la madre del Señor. Sí. Era mi pregunta, realmente. Sí. Nosotros ahora, en la iglesia actualmente, necesita rescatar mucho la presencia de María. Ahora acabamos de terminar una fase que conocimos todos como el sínodo de la sinodalidad. Y una de las mayores, o mejor dicho, uno de los mayores ejemplos es María en cuanto a la sinodalidad, porque qué mejor ejemplo de escucha, de acompañamiento, de cercanía que María, ¿no? Entonces, este momento en que la iglesia nos invita a escucharnos y a caminar juntos, sin tropezarnos, sino ayudándonos unos a otros a avanzar, es fundamental que María esté presente en nuestro conocimiento, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, y la tomemos como un ejemplo de la iglesia, porque María es un reflejo de la iglesia en el sentido de que ella es hija de Dios y a su vez es madre de Dios, y el ejemplo de María es como un faro para nosotros seguir adelante e intentar ser como ella. ¿Cómo ser como ella? Así como ella amó a su Hijo y estuvo en servicio a Jesús y a la voluntad de Dios, nosotros también tenemos que estar al servicio de Jesús. ¿En dónde? En los más necesitados. Así como como María amó a Jesús, nosotros tenemos que amar a Jesús, pero en ese Jesús que se manifiesta y se expresa en el prójimo, y especialmente en el prójimo que es pobre, que está enfermo, que está preso, que está desnudo, que tiene hambre. Entonces, principalmente allí. También en los ricos, porque tenemos el ejemplo de Zaqueo. Tenemos el ejemplo del joven rico que fue llamado por Jesús, pero él no quiso seguirlo, ¿no? Pero fue invitado. Quiere decir que también en este sentido el reino de Dios no es solamente para los pobres, también son para los ricos. Pero evidentemente necesitan más los pobres que los ricos, porque los pobres al no tener nada están en una situación mucho más vulnerable.
No sé si hay otras personas, que tenemos aquí a José Luis, Solmar, Julín Acosta, de nada. Si hay alguna otra cosa que quieran profundizar dentro de la cristología. Tenemos a Elvia y a Humberto, ¿verdad? Vamos a escuchar a Elvia y después a Humberto. Ok, yo otra vez. Sí. Pero es que ahora que lo que estaba, de repente no es parte de la materia, pero es algo con la cual yo tengo años, no es una duda, es como, ¿cómo digo? A mí siempre me ha parecido que este, no es lo mismo para una persona pobre cumplir los 10 mandamientos que para una persona que sabe que va a comer todo el día y todos los días. Entonces, yo siempre me he preguntado, ok, tiene que haber una justicia, tiene que haber un balance. Incluso a veces me he pensado, bueno, y eso que no soy mucho de pensar ni filosofar, sino que yo decía una manera de contrarrestar esa injusticia, vamos a decir, sería que nosotros, si hubiera reencarnación, porque entonces tendríamos, o sea, no es lo mismo, tenemos una sola vida, ok, eso lo creemos. Como católicos no creemos en la reencarnación. Oye, pero qué injusto, todos los que estamos aquí, es fácil decir no matarás, no robarás, porque nosotros no estamos en modo supervivencia. Es verdad, en la Biblia dice que cada uno de nosotros va a ser juzgado según sus talentos. Ok, pero es que igual, si el pobre o en una necesidad de supervivencia te ves obligado a robar y a matar, tú no estás cumpliendo los mandamientos. Entonces eso es algo que a mí siempre por decirlo de alguna manera, me ha hecho ruido. Porque entonces ahí hay un desbalance, ahí hay como una injusticia, o sea, no sé cómo decirlo. Esa es una de mis dudas. Muy bien, Elvia, te voy a responder lo más breve posible para darle oportunidad a todos. Pero es interesante tu propuesta, tu curiosidad, ¿no? Porque la justicia realmente es una columna vertebral dentro de lo que es el ámbito religioso y el ámbito social. Todas las normativas que tenemos a nivel civil y a nivel eclesiástico es justamente para mantener la justicia o velar, resguardar la justicia. Y el pecado más grave que yo considero que hay, no sé si será ese, pero para mí el más grave es precisamente la injusticia, el de violar los derechos de las personas, de atropellar a las personas. Eso para mí es el pecado más grande que hay, incluso sobre los sexuales, porque uno tiene una obsesión con los pecados sexuales, pero es mucho más grave una persona que por injusticia provoque la muerte de miles de personas a una persona que se masturbe, por ejemplo, o que tenga una relación fuera del matrimonio. Creo que es más grave incluso la parte de la injusticia social que estos temas sexuales. Con respecto a los mandamientos, me hizo ruido, ¿no?, esos dos que tocaste, ¿no?, la muerte y el asesinar y el robo. Y es bueno recordar, ¿no?, que todo tiene su coherencia y su sentido crítico. Y en los 10 mandamientos, cuando se habla de asesinar, se habla de asesinar, de no matar, mejor dicho, porque no estamos hablando de asesinato. Está prohibido asesinar, pero realmente cuando se habla el de no matar, es de no matar al inocente, ¿no? Por ejemplo, a nivel moral, si una persona, por defensa personal, defensa propia, mata a una persona, eso no se considera pecado realmente, porque estoy yo superditado a salvaguardar mi vida, ¿no? Si yo tengo una persona que entra a mi casa a robar y tiene un cuchillo o un arma y yo defendiéndome lo hiero y muere, yo estoy defendiendo
mi vida y por tanto yo no estoy matando a un inocente, estoy matando a alguien que potencialmente ya era un asesino. En una guerra, si vienen unos soldados a matar a la población donde yo vivo, tenemos el derecho y el deber inclusive de defendernos. Y cuando uno se defiende de una invasión, por ejemplo en el caso de las guerras, eso implica muerte muchas veces y si la muerte es para defender mi vida y la de mis familiares, eso no se puede cuestionar como pecado. Cuando el caso del robo es algo parecido. Cuando se habla del robo se habla sobre todo de robar, de quitarle el pan a otra persona, ¿no? No, una persona que robe porque tiene hambre, un pan o una bebida, una fruta, eso no es pecado. Pecado que es que yo siendo alcalde, presidente, político, ministro, robe lo que correspondería a la educación y a la salud del pueblo, porque yo me estoy enriqueciendo de la salud de una población. Yo me estoy enriqueciendo de la buena alimentación o la buena construcción de las vías, porque todos nosotros pagamos impuestos en todo el mundo. Y esos impuestos es para que se revierta en unos beneficios. Pero si esos beneficios no son lo que corresponden a una construcción de unas buenas vías, a la construcción de hospitales, de universidades, de colegios, de viviendas. Y el dinero no va para allá, sino el dinero va en el bolsillo personal. Y entonces yo me dedico a viajar, a que mi familia estudie en los mejores colegios, o en que yo pueda comer mejor con un dinero que corresponde alimentar a otra persona que están muriéndose de hambre. Es allí donde está el pecado. Entonces, ¿cuál es el pecado de no robar? De no robar es no quitarle el alimento al otro, no quitarle lo que el otro necesita para vivir. Pero si yo robo para yo comer y no morirme, ahí no hay pecado. ¿Ve? Entonces también tenemos que entender que las leyes de Dios son unas leyes lógicas, son unas leyes de pensamiento crítico, ¿no? Nosotros no vamos a creer en una fe absurda, que tienen que utilizar las mujeres falda por debajo de las rodillas porque si no se va a condenar. Eso es absurdo. Y así no comer cerdo, porque la Biblia dice que no hay que comer cerdo. Es absurdo. Si no tenemos comida y lo que hay es cerdo, cochino, uno come cochino y listo, y no pasa nada. Además que el cochino es tan sabroso que es. Entonces, en la otra vez yo estando en Venezuela, hacíamos una cola para comprar pescado, esos que no sé si se coloca todavía el gobierno, que llega un camión con pescado y se pone a vender allí, en un toldo. Y bueno, yo hice mi cola y cuando llegaba, delante de mí había un señor que es adventista, me enteré que era adventista. Y solamente quedaba un pescado que ahora no recuerdo ni cómo se llama, pero creo que no sé si que le llamaban machete o algo así, que tiene la forma de un machete. Ahora no recuerdo si se llamaba así, pero creo que es así, algo de un machete o algo así. ¿Ah? Es un tajalí. Ajá, es un tajalí. Y el señor, después que hizo esa cola, se molesta y dice que no compra el pescado. Y yo le digo, ¿y por qué no lo compra? Porque era lo que quedaba. No, porque ese es un pescado que no tiene escama y la Biblia dice que no podemos comer pescado que no tengan escama. Y entonces, bueno, todo lo demás lo compraron, pero ese señor se quedó sin comer porque según la Biblia dice que no hay que comer pescado que no tengan escama. Entonces, yo creo que se llegan a unos niveles un poco absurdos en la fe y evidentemente si hay hambre hay que comer.
Dios no va a estar diciendo, no, muérete de hambre habiendo pescado. No sé, creo que la lógica no entra por allí. Ese es el puritanismo, que es lo Exacto. horrible que hay. Sí, es igual también que pasa dentro de la iglesia muchas veces que si no entra por la ley, entonces no puede ser parte de lo de nosotros, ¿no? De los nuestros.